Saludos. Vamos a comenzar con la segunda parte, en este caso de la lección de temas específicos de o matriz lineal. Ok. Les había comentado en la anterior lección que íbamos a realizar en este caso una matriz lineal, pero un poquito más automatizada para en este caso yo no estar realizando tantos cálculos y ver que de forma automática SolidWorks me va a ir generando en cuanto la automatización en cuanto al número de reproducciones de instancias y también de las distancias que va a existir entre instancia a instancia, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Ok, pueden observar acá que tengo yo en este caso un platino de bronce que tiene una perforación y lo que yo voy a hacer es aumentar el tamaño de esta barra de 200 a 300 o 400, 450, no importa. Y lo que quiero es que SolidWorks de forma automática me calcule cuántas perforaciones pueden entrar en una longitud de barra X y cuál va a ser en este caso la separación que va a tener de instancia a instancia de forma automática suficientes para que un número de instancias que yo voy a en este caso escoger puedan entrar en la longitud de mi barra. Entonces eso es lo que vamos a automatizar. Si no se ha entendido, lo vamos a realizar para que en la práctica lo veamos, ¿no? Y lo comprendamos de mejor manera. Entonces, como primera opción, siempre vamos a seleccionar cuál es la operación que queremos generar, en este caso la matriz. Vamos a, en este caso, nosotros multiplicar o reproducir o clonar este corte, ¿no? Ok, vamos a escoger primeramente la dirección de la matriz. Ya les había mencionado que podemos escoger caras, aristas, planos, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a escoger nosotros esta arista de referencia para decirle que la matriz lineal se aplique en esta dirección. Vamos a usar simplemente una dirección, no vamos a, en este caso, omitir la segunda. Y como les había mencionado, acá tenemos dos opciones. La primera opción es la que habíamos en realidad realizado en el tema en la parte 1, que me dice que yo puedo escoger de forma manual la separación de las instancias, o sea, la separación de este arco a este arco, y también el número de instancias. Ustedes pueden ver que puedo ir reduciendo acá yo el número de instancias y se va reduciendo de forma manual, ¿no? Entonces, ahí está también lo mismo para la separación. Ok, lo que yo voy a hacer en este caso es escoger hasta la referencia. Como ustedes pueden ver, se me ha desplegado un recuadro donde me pide a mí que seleccione cuál es la referencia del límite para que SolidWorks pueda calcular cuántas instancias necesito y qué distancia va a necesitar de centro a centro. Entonces, yo voy a escoger en este caso, en este recuadro, esta cara. ¿Por qué esta cara? Porque le estoy diciendo o le estoy limitando a SolidWorks, en este caso, que esta cara de referencia es el límite máximo que tiene él para ir calculando ya sea el número de instancias o la separación que va a tener instancia a instancia. Ok, ¿a qué me refiero? Si me coloco desde una vista de planta, puedo observar que acá tengo dos opciones. Una es que me permite calcular, en este caso, yo colocar la distancia de centro a centro y le digo a SolidWorks que me calcule mediante esta referencia de esta cara cuántas instancias me puede meter él, ¿no? Entonces vemos que acá tenemos 41. Si yo voy a colocar acá 47, ahí está. Vemos que SolidWorks con una distancia, 57 de 57 simplemente me permite crear 4 instancias. Ok. Si acá yo voy a colocar una distancia de 40, por ejemplo, SolidWorks ya me crea 5 instancias, ¿no? Entonces, él va calculando de forma automática cuántas instancias me pueden entrar a mí en esta barra de platino. Ok, si yo en este caso quisiera alargar esta barra y le colocara una longitud de 400, entonces SolidWorks por defecto, mediante una separación de 40 milímetros, me va a calcular a mí cuántas instancias me entran en esta barra de platino. Ok, ahora lo mismo puedo hacer de forma contraria. Voy a hacer clic acá y voy a generar en este caso, escoger yo el número de instancias y SolidWorks lo que me hace es calcularme por defecto la separación que necesita para entrar en la barra. Si tú puedes ver acá, lo que está haciendo SolidWorks, aún yo haya colocado como referencia el límite esta cara, él sobreentiende que, bueno, para 5 instancias yo puedo calcular una distancia promedio de 47.5 y lo que hago es añadir un corte más acá, aún esta sea, digamos, simplemente de la mitad, pero me entra, dice, ¿no? Entonces eso es lo que hace SolidWorks, pero esto yo lo puedo controlar e incluso lo puedo automatizar mucho más. ¿Cómo? Lo voy a explicar ahora.
Pero antes recordarles la idea principal, ¿no? Entonces, yo le digo SolidWorks, acá me tienes que crear tus 6 instancias, 7, 8 instancias, y lo que tú tienes que hacer es buscarte la vida para decirme qué separación van a tener estos, y de forma automática, si yo quiero hacer mucho más grande la longitud del platino, tú también me tienes que calcular todo, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a un poquito controlar este aspecto. ¿Dónde yo puedo controlar acá? Veo que tengo un recuadro con una dirección en milímetros que yo voy a poder restringir para que SolidWorks no me genere este error. Ok, ¿cómo? Si yo le digo acá la distancia, o sea, el barreno final que tú me estás creando, me va a tener una distancia de 10 milímetros. Ahora vamos a marcar 10. Veo que esta distancia no va a afectar a las que vienen en el medio, simplemente va a afectar en esta realidad a la instancia final. Me va a decir que me va a respetar de la instancia que yo he colocado como límite a la distancia del barreno final de 10 milímetros, ¿no? Entonces, vamos a colocar una vista de planta. Entonces, yo con esta opción puedo limitar que esta tenga una distancia de 10. Si observamos acá también es de 10, y entonces en este caso estaría trabajando de forma simétrica, ¿no? Pero yo también acá puedo colocar 15 y vemos que acá va a ser 15 y acá 10. Entonces, ¿qué pasa si yo en este caso quisiera modificar esta distancia y no esta? O quisiera que en este caso vayan vinculados para automatizar y que esto me trabaje de forma simétrica. Entonces, lo que yo tendría que hacer es ligar este recuadro a esta cota. ¿Cómo? Ya les había comentado en lecciones anteriores que para yo crear ecuaciones necesito generar o decirle a SolidWorks que mediante el comando de la igualdad yo voy a crear una función o una ecuación. En este caso voy a ligar y voy a vincular esta distancia final para que no pueda en este caso SolidWorks salirse del recuadro y simplemente hacerme un porcentaje de la sección del barreno acá y me quede incompleto. Entonces le voy a decir que este recuadro me quede ligado a esta cota. Entonces vamos a hacer clic en esta cota y vemos que SolidWorks directamente me abre en este caso la sumatoria que me dice que en este caso que es una ecuación, o es lo que me explica, ¿no? Entonces ahora, si yo acepto esto y le digo que en este caso el número de instancias vamos a generar menos, vamos a decirle 6. Ustedes pueden ver que me sigue respetando los 10 milímetros, no va a cambiar. Simplemente lo que SolidWorks está haciendo es la automatización del número de instancias que vienen en el centro, ¿no? No obviamente las exteriores. Entonces, aceptamos. Vemos que de forma automática se me ha creado en este caso los barrenos suficientes para la distancia que yo en este caso he generado. Ahora, ¿qué pasa? Si esto edito yo, puedo ver que en este caso ya no necesito yo 6 instancias. SolidWorks necesito que sean menos barrenos porque en este caso yo requiero simplemente 4. Vamos a seleccionar 4 y lo que hace por defecto SolidWorks es que me respeta esta distancia. A ver, vamos a hacer doble clic acá. Esta distancia de 10 milímetros acá me lo respeta porque yo lo he vinculado a esta cota y lo que hace es calcular en este caso la distancia que va a tener de este punto a este punto, ¿no? Entre el centros de las instancias. Ok. Ahora, ¿por qué digo que este proceso es automatizado? Por ejemplo, si yo quiero en este caso agrandar mi barra y vamos a seleccionar esto. Obviamente para hacer ustedes esta operación tienen que tener seleccionado el Instant 3D. Miren, la voy a alargar y SolidWorks lo que hace por defecto es agrandarme o en este caso recalcular de forma automática la distancia entre centros que va a tener suficiente para que yo pueda alargar mi longitud. Entonces, ¿qué está haciendo SolidWorks? Vamos a hacer clic acá. Y vemos que SolidWorks me respeta el número de instancias. No está incrementando el número de instancias. Lo que está haciendo es mantener las 4 perforaciones. Está calculando esta sumatoria que está, en este caso me indica que está vinculado a la cota de la distancia de esta arista al centro de esta perforación base. Y lo que estoy haciendo es yo aumentar, ¿no? Ahora si quiero reducir, SolidWorks en este caso va a reducir la distancia que tengo entre las instancias. Entonces SolidWorks por defecto me está calculando eso. Ya me está automatizando. Aún yo cambie las dimensiones de la barra o en este caso del platino. Ok, otro ejemplo. Si yo en este caso quisiera mover esta pieza base
Ahí está. Esta sumatoria vamos a cambiarle el valor mediante este croquis. Ahí está. Estos 10 milímetros yo ya no quiero que sean 10, sino que he cambiado de opción y digo que la perforación inicial va a empezar en 25. Ahí está. Vamos a actualizar y lo que ha hecho SolidWorks es moverme, ¿no? Yo he movido esta cota o este barreno de 25 milímetros y lo que ha hecho es moverme también, entonces la distancia del barreno final a 25, respetando la distancia, o en este caso no respetando, sino también modificando la distancia que existe de instancia a instancia. Ahora, si yo quiero en este caso mover o alargar, SolidWorks lo que va a hacer también es, en este caso, actualizar, ¿no? Ahí está. Lo que está haciendo SolidWorks es actualizarme. Si yo lo hago más pequeño, también SolidWorks se va a ir actualizando. Entonces, de esa forma más o menos, yo puedo ir cambiando las longitudes y dimensiones de mi barra, en este caso base, y lo que SolidWorks va a hacer es automatizar el cálculo de las instancias. Yo ya no tengo que hacer, bueno, si tengo una barra de 200 milímetros o de 300 o de 400 y quiero que entre en 5 instancias, ¿cuántas las distancias de separación que voy a necesitar? No, entonces se puede en este caso automatizar, ¿no? Ahí está, yo lo voy a decir acá, a ver, vamos a cambiar a 8. Y lo que hace SolidWorks por defecto es que me calcula la distancia. Yo no tengo que poner qué separación va a entrar. Y lo mismo si quisiera colocar simplemente las instancias, SolidWorks me calcularía qué número de instancias necesito para un tamaño, en este caso específico de longitud de mi barra, ¿no? Entonces, creo que eso es todo por el video. Espero les haya gustado y nos vemos en una nueva lección de temas específicos. Gracias.